El asunto es que Dios no quiere que ninguna persona vaya ante el gran trono blanco y sea juzgado y condenado, sino que Él ha provisto en Jesucristo nuestro escape de la ira de Dios. Revisemos un poquito más de cerca en el libro, en la carta que escribe el apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 2. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él describe una condición. Nosotros, cuando vivíamos sin Dios, no conocíamos a Dios, no conocíamos la Biblia, no conocíamos nada de esto. Dice que vivíamos en el mundo y estábamos muertos. Estábamos vivos, pero estábamos muertos. ¿En qué? En nuestros delitos y pecados. Pero Dios, dice el versículo 4 del capítulo 2, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aquí el asunto es que todos nosotros, sin excepción, cuando vivíamos en el mundo sin conocer a Dios, sin conocer la Biblia, sin creerla, vivíamos y estábamos muertos. Pero un día nuestros ojos se abrieron cuando comenzamos a buscar en la Biblia lo que antes nunca buscamos. Cuando comenzamos a encontrar en la Biblia las respuestas que antes nunca tuvimos. Y cuando eso comenzó a pasar, se abrió una puerta en nuestro corazón. Se abrió una puerta. Comenzamos a considerar por primera vez las cosas de Dios. Quizá hasta ese momento las cosas de Dios para nosotros habían sido más bien, bueno, es que mi abuelita me dijo o que mi mamá me enseñó. Es un asunto de religión. Es un asunto de lo que mis padres me decían y todo lo demás. Pero eso no es de lo que estamos hablando. De lo que estamos hablando es que hubo un momento en nuestra vida en que la Biblia se convirtió para nosotros en un asunto personal. Se convirtió en un asunto tan personal que se hizo carne de nuestra carne. Comenzamos a vivir, a sentir, a experimentar lo que antes no entendíamos. Y de repente comenzamos a entender. Ahora resulta que esa Biblia que un día abrimos sus páginas y no entendíamos nada, ahora comenzamos a entender, como cuando a uno se les cae el telón de los ojos, las escamas de los ojos, no podías ver, pero ahora ves. Y comenzó a suceder algo maravilloso. Nos comenzamos a enterar de que algo nuevo estaba pasando en nuestra vida. No entendíamos nada. Y ahora quiero plantearte que muchos no entendemos nada. Muchas de esas cosas no las entendemos. Por eso estudiamos la Biblia, por eso la revisamos, por eso oramos, por eso buscamos en sus páginas, por eso la estudiamos. Porque hay cosas que todavía no entendemos. Yo comparto estas cosas en este video no porque yo sepa más que cualquier persona en el mundo, no, sino porque lo que he conocido, lo que he aprendido, el conocimiento al que he tenido acceso, quiero compartirlo con los que no lo tienen. Porque yo un día estuve también de ese otro lado, yo tampoco entendía. Y mucho de lo que sé hoy y experimento hoy no fue porque alguien me lo enseñó, yo lo aprendí solito, ahí metido yo solo con la Biblia, amén de lo que otros me enseñaron igual. Pero muy lejos, muy lejos de lo que alguien nos enseñó,
es lo que realmente aprendimos y experimentamos de manera personal a los pies del Señor. Esas son las cosas que verdaderamente cambian nuestra vida. Y era a esto a lo que apuntaba el apóstol Pablo cuando les escribía a los Efesios. Quiero decirle que por gracia somos salvos por medio de la fe. Es una gracia de Dios. No hay nada que tú o yo hayamos hecho para decir que por mis méritos, por lo que yo hice, soy salvo. Lo único que hice fue volverme a Dios y aceptar por fe el milagro de la encarnación de Cristo, de tal manera que he creído, recibido y abrazado la verdad de que solo en Jesucristo hay perdón para mis pecados y solo en Él está la vida eterna. Esa vida de la que nos habló el apóstol Juan, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron sobre ella. Bueno, esa luz, esa vida es Jesús de Nazaret, el Mesías, el Cristo, nuestro Señor. Muy bien. Habiendo entendido esto, de que hubo una intervención divina en nuestra vida que trajo como consecuencia en nosotros algo nuevo, y ese algo nuevo es una resurrección. O sea, el Señor nos resucitó. Acuérdense, dice Pablo a los Efesios, estaban muertos, pero ahora están vivos. O sea, fuimos resucitados de nuestra pasada manera de vivir, que estábamos muertos, ahora tenemos una vida nueva. Fuimos resucitados. Algo de eso estaba el Señor hablando con un hombre que se llamaba Nicodemo, allá en Juan capítulo 3. Este hombre que se llamaba Nicodemo, dice la Biblia, en ese diálogo, él vino a Jesús de noche. Vino a Jesús de noche para que nadie supiera que él estaba hablando con Jesús, ¿no? Nicodemo era un religioso importante en su época. Así que no quería que lo ligaran, que lo relacionaran con Jesús. Pero este hombre vino a Jesús de noche, dice la Biblia, y le preguntó, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Es que Nicodemo le había preguntado al Señor, quiero decirte que nadie puede hacer las cosas que tú haces si no viene de Dios. Pero Jesús no le respondió esa pregunta. Jesús simplemente le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo pregunta una cosa y Jesús le responde por otro lado. Y a la respuesta de Jesús, Nicodemo dijo, pero ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, te es necesario nacer de nuevo. Eso le está diciendo, hay dos nacimientos, chicos. El nacimiento en la carne, o sea, tú y yo nos vemos físicamente como nos vemos. Algunos de ojos azules, otros de ojos verdes, ojos de otros negros, otros de ojos chocolates. Porque nuestra genética con la que nacimos, el primer nacimiento nos hizo así, con el cabello blanco, amarillo, negro. Si somos blancos, si somos negros, si somos amarillos. O sea, nuestra genética. Jesús está hablando, hay un nacimiento genético, que es la carne con la que tú te ves como te ves. Ese es el primer nacimiento. Nicodemo no tenía problema con entender que ese era el nacimiento. El problema lo tenía con el segundo nacimiento. Porque Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Lo que es nacido de la carne es carne. Lo que es nacido de la genética es genética. Pero lo que es nacido del Espíritu es nacido del Espíritu. Y Nicodemo no entendía. Y él decía, ¿cómo es posible que un hombre tenga
como yo, un hombre viejo, meterse de nuevo en el vientre de su madre y nacer. Jesús dice, no te estoy hablando de eso. Cabeza dura, no te estoy hablando de eso. Te estoy hablando. ¿Cómo pues puede hacerse eso?, dijo Nicodemo. Jesús le respondió, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Si os he dicho cosas terrenales y no lo creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, el que cree en el Hijo no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Finalmente, el verso 35. El Padre ama al Hijo, y todas las cosas ha entregado en su mano. Verso 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. En este cuadro, Jesús le explica a Nicodemo toda la verdad que nosotros necesitamos entender. Jesús le dice a Nicodemo, quiero decirte que en el nuevo nacimiento hay una nueva realidad de vida y solamente tienen acceso a ella los que nazcan otra vez. Y ese nacer otra vez está en la aceptación, en el reconocimiento de que Jesucristo es el Mesías. De que así como la serpiente fue levantada en el desierto por Moisés, asimismo el Hijo del Hombre ha sido levantado en la cruz del Calvario. Estamos hablando de la crucifixión de Jesús. Y todo aquel que se vuelva al Hijo de Dios, todo aquel que invocar el nombre del Señor, todo aquel que abrace esa verdad, será salvo. El que acepta esta verdad será salvo. Dice, porque de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo, para que todo el que abrace esa verdad, todo el que la crea, todo el que se vuelva a ella, será salvo. Y ahora cuando tú dices salvo, perfectamente relacionas, entiendes, internalizas. ¿Salvo de qué? Salvo de aquel día del juicio, de condenación de todos aquellos que no se volvieron a Dios, sino que le dieron la espalda a Dios. Esa justificación ahora está disponible en una sola persona, Jesucristo. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.